Qué lindo estar con ustedes. Dios va a llenar su corazón con una palabra ungida, una palabra que necesitan. Y definitivamente siempre es un placer adorar a Dios con ustedes. Tenemos una buena iglesia, una iglesia que adora a Dios con todo su corazón. Y muchas gracias por este tipo de cosas. Hoy queremos contestar la pregunta. Una pregunta que para algunos es una pregunta sencilla, pero es una pregunta que necesitamos cubrir porque hay gente que no está seguro de la respuesta. Hoy queremos contestar la pregunta, ¿habla Dios con los hombres? ¿Habla Dios con los hombres? Tal vez la pregunta parezca muy básica para algunos, pero sabe que hay personas que realmente no saben la respuesta. Y eso es cierto. Es una pregunta básica, pero no todo el mundo está seguro si Dios nos habla o no. Entonces, por la razón de que nosotros estemos hablando acerca de oír los sonidos espirituales, yo creo que es muy necesario que nosotros tengamos la seguridad que Dios habla con los hombres. El otro día, un amigo nuevo en Cristo me hizo la pregunta, algo muy precioso. Me hizo la pregunta si Dios habla a las personas. Yo he conocido a esa persona por mucho tiempo y él está en una transición, dejando una religión por la vida en Cristo y un hombre que ama a Dios con todo su corazón. Y él me preguntó, hermano Mike, ¿Dios habla con las personas? Y para mí, su pregunta era muy inocente y aparentemente algo que no sabía. Durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de los sonidos espirituales y la importancia de adquirir un oído espiritual para oírlos. Nosotros vivimos como personas naturales, nacimos así, pero cuando nosotros entramos en Cristo, Jesús entró, el Espíritu Santo entró en nosotros. Y ahora tenemos una conexión fija con Dios. Dios es Espíritu. Ahora tenemos una conexión fija con Dios. Pero muchas veces nosotros no prestamos mucha atención en la vida espiritual. Sí, asistimos a la iglesia, cantamos, ofrendamos, pero una relación íntima, una relación conectada con Dios a veces no existe, aunque somos cristianos. Y la voz más importante que queremos captar es la voz de Dios. Porque una vez que nosotros empezamos a captar, entender, conocer la voz de Dios, todo el resto es muy fácil. Entonces, durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de los sonidos espirituales y la importancia de adquirir un oído espiritual para oír los sonidos espirituales, pero sobre todo oír la voz de Dios. Quisiera dejar en claro que el sonido para el que debe afinar su oído es a la voz de Dios. Ustedes quieren afinar su oído para escuchar la voz de Dios. Y la cosa es, Dios habla a nosotros todo el tiempo, pero como yo estaba diciendo, por no hemos desarrollado un oído para oír, nosotros perdimos mucha información, perdimos muchas cosas que Dios quiere decirnos. Y es muy importante porque una sola palabra de parte de Dios en su espíritu o como venga a su vida puede cambiar todo. Puede darle la fe, puede sanar su cuerpo, puede darle el empuje que necesita. Una palabra directamente del corazón de Dios a su corazón cambia todo. Y los comentarios del hombre, aunque son comentarios bíblicos y buenos, no tiene el mismo peso que cuando Dios nos habla directamente. Entonces, necesitamos estar poniendo en práctica, aprendiendo cómo afinar nuestro oído
oído espiritual, para captar la voz de Dios, captar los pensamientos de Dios, captar los sonidos. El Espíritu Santo se mueve en muchas formas y tenemos que aprender qué sonido representa qué cosa. Por ejemplo, estamos hablando acerca de los 9 dones del Espíritu: profecía, sanidad, hablar en otras lenguas. Hay un sentido, hay un sabor para cada uno de los 9 dones del Espíritu. Y cuando la persona está atento para poder detectar, esta voz es para esta cosa, esta voz es para otra cosa. Entonces, aprender cómo captar la voz de Dios es muy necesario para vivir la vida en Cristo victoriosamente. Busca, por favor, Hebreos capítulo 1 conmigo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Y vamos a usar este texto como nuestra referencia. Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Tenemos la pregunta presente: ¿habla Dios con los hombres? ¿Habla Dios con los hombres? La respuesta es sí. Dios habla con los hombres. Y también Dios habla al incrédulo. Dios habla al creyente. Dios habla a las personas que están en el cielo y en el infierno. Entonces Dios habla sin importar dónde esté a los hombres. De hecho, Dios habla con la creación que Él creó. Yo espero que la enseñanza de hoy le haga más consciente de que Dios habla al hombre. Que ustedes lleguen a estar más conscientes que Dios habla a su vida. Dios habla a cada uno de ustedes todo el tiempo. Y por esta razón tenemos que entender bien cómo Dios nos habla. Y vamos a tocar eso, pero la próxima semana vamos a profundizar este mensaje. ¿Habla Dios con los hombres? La respuesta es sí. Dios habla con los hombres. Rápidamente yo puedo decirles que en Génesis capítulo 2, Dios habla con Adán y Eva acerca de sus responsabilidades y muchas otras cosas. En Génesis 4, Dios habla con Caín después de haber matado a su hermano. Y dice aquí en versículo 9 a 10, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, su hermano? Y él respondió: no sé. Caín ahora está hablando con Dios y Dios está hablando con él. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Versículo 10, y él le dijo, Dios está diciendo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces podemos ver que Dios y el hermano de Abel están hablando, está en una conversación acerca de lo que pasó con Abel. Y también en Génesis 6, ustedes están muy al tanto de eso, Dios habla con Noé acerca del arca y el diluvio. Había una comunicación muy clara. Dios habló con Noé y Noé habló con Dios. Ellos hicieron los planes. Y también en el libro de Éxodo encontramos a Dios hablando con Moisés. Todo el tiempo después de que lo llamó por medio de la zarza ardiendo. Entonces Dios empezó a hablar a través de este arbusto. Y de ese tiempo en adelante encontramos que Dios siempre hablaba con Moisés y Moisés con Dios. Entonces podemos ver claramente que Dios habla con los hombres. Dios habla conmigo, Dios habla con ustedes. Y no es una cosa orgullosa de ser que Dios habla a mí o Dios habla con ustedes. Porque Dios es nuestro Padre Celestial y hermanos, si Dios no hablara, sería un poco ridículo, sí o no, tener un Padre que no nos habla.
Yo hablo con mis hijos todo el tiempo. Entonces Dios habla a mí y Dios habla a ustedes. Pero nuestra parte es muy importante porque tenemos que desarrollar un oído para oír, un corazón para captar, un corazón para entender. Porque yo quiero decirles que Dios no es Dios racional. Dios no es lógico. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y tenemos que estar preparados para escuchar algo totalmente imposible en el mundo natural. Tenemos que acostumbrarnos a escuchar y captar lo que Dios dice en nuestra vida. Punto número 1, a través de todo el Antiguo Testamento, encontramos a Dios hablando directamente con hombres, directamente con personas, directamente, a través de todo el Testamento, el Antiguo Testamento, encontramos a Dios directamente hablando con personas, de todas edades, desde jóvenes hasta esta gente grande. Hasta gente grande, Dios habla al hombre. Yo estoy pensando en el joven Samuel, en el primer libro de Samuel. Un joven trabajando con un sacerdote y Dios empezó a llamarlo. Y él vino 3 veces al sacerdote diciendo, ¿qué mi amo? ¿Qué mi maestro? ¿Qué quieres? Y el sacerdote le dijo, yo no estoy hablando contigo. Y Samuel regresó. Dios le habló, Samuel regresó al sacerdote principal, yo no estoy hablando nada. Este joven oyó la voz de Dios 3 veces. Entonces Dios habla con niños, hermano. Dios habla con jóvenes. Dios habla con toda la creación. Yo estoy seguro como ustedes conocen mi testimonio. El llamado para las misiones entró en mi corazón de parte de Dios cuando tenía 10 años. 10 años. Entonces, obviamente no era el diablo que estaba hablando conmigo. Porque el diablo no está interesado en enviarme a las naciones. Entonces Dios seguramente me habló cuando tenía 10 años. 20 años después. Vino otra vez este empuje, esta voz de Dios, algo que yo no podía ignorar, algo que fue cierto, que mi futuro era fuera de mi país. No sabía dónde, pero yo sabía que mi vida no iba a ser una vida como el resto de mis paisanos. Dios habla a un niño de 10 años diciendo que no va a vivir en su país. ¿Esto no es extraño? Es extraño. Yo estuve en la casa de alguien que antes asistía a nuestra iglesia. Este niño, yo estaba saliendo de la casa, un niño tal vez de 7, 8 años. Y él me bendijo. Y cuando él abrió su boca, la unción, ¡fum!, salió de su boca. Y yo sentí la bendición, la unción de esta bendición sobre mi vida. Hasta el día de hoy, no puedo olvidar, porque cuando Dios nos habla, muchas veces lo que Él dice marca nuestro corazón. Y podemos regresar en el tiempo diciendo que Dios nos habló o me habló en este tiempo, cuando tenía esta edad, cuando esto estaba pasando. La voz de Dios marca puntos de referencia en nuestra vida. Regresando a mi llamado misionero, esto pasó cuando tenía 10 años, 25 años después, tenía la referencia segura de parte de Dios que lo que yo estaba haciendo, aunque fuera muy ilógico, muy fuera de una vida normal, fue algo de parte de Dios. Y yo puedo decirles que hay cosas que Dios ha marcado en su corazón, en su vida, para un tiempo después, dejando la marca en su vida, depositando Él en su corazón. Y años después, Dios empieza
a soplar su aliento, dando a su palabra nueva vida, una resurrección. Y ahí tiene referencia que si Dios ya me había hablado y ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Entonces estoy diciendo que a través de todo el Antiguo Testamento encontramos a Dios hablando directamente con personas de todas edades, desde jóvenes hasta ancianos. Dios habla al hombre. A continuación, en el Nuevo Testamento encontramos el mismo escenario, el mismo. Por ejemplo, si ustedes quieren acompañarme a Mateo capítulo 3, estamos hablando acerca del Juan el Bautista. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 3, Juan el Bautista escuche la voz de Dios desde el cielo. Desde el cielo, este hombre de Dios oyó la voz de Dios. Verso 17, Mateo capítulo 3, verso 17. Aquí encontramos Juan el Bautista bautizando a Jesús, cuando de repente Dios le habla desde lo alto. Mateo 3, capítulo 17. ¿Ya lo tienen? Y hubo una ¿qué? Una voz. ¿La voz de quién? La voz de Dios. Hubo una voz de los cielos, decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan oyó la voz de Dios desde lo que salió del cielo. Este es mi Hijo. ¡Qué confirmación! ¡Qué confirmación! Aquí encontramos a Juan el Bautista bautizando al Hijo de Dios. Y en poco tiempo, Juan está encarcelado. Y en ese tiempo fue matado por su fe. Si Dios pone cosas en nuestro corazón, Dios deposita su palabra, su voz en nuestro corazón para el futuro muchas veces, dándonos referencia que sí, no estoy asombrado de lo que está pasando en mi vida o la dirección que Dios quiere llevarme, porque hace años Dios ha depositado su voz en mi corazón. Es importante reconocer la voz de Dios. Y también, si ustedes pueden acompañarme al Evangelio de Mateo capítulo 17. Ahora nos encontramos en el monte de la transfiguración. Y ahí había otro encuentro con la voz de Dios. Y esta vez Pedro y Jacobo y Juan oyeron la voz de Dios. Mateo capítulo 17, versos 1 a 2. En el monte de la transfiguración, versículo 1. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Lea conmigo el versículo 5. Aquí en el transcurso de esta experiencia aparecieron Moisés, Elías, hablando con Jesús. ¿Qué encuentro? ¿Qué experiencia? De repente apareció Moisés y el otro profeta hablando con Jesús en vivo. Moisés ha muerto hace 4,000 años más o menos, y Elías no sé cuánto, tal vez 3,000 años. Y de repente enfrente de los 3 discípulos aparecieron Moisés y este profeta Elías en vivo. Si la cuestión es, nosotros no morimos. Nosotros podemos, y vamos en Cristo, va a vivir en el cielo. Y nadie muere, solamente la gente que muere vive en otro lugar. Y esa es una buena esperanza para nosotros, porque eventualmente vamos a alcanzar a nuestros amados allá. Eventualmente. En versículo 5, mientras él ayuna
hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Versículo 6. Al oír esto, ¿quiénes? Los discípulos. Los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Me imagino eso. Definitivamente una experiencia inolvidable para ellos. Pero otra vez más, yo creo que fue una manera de fundar muy bien en los corazones de los discípulos la realidad que Dios existe. Que Dios, nuestro Dios, no es un Dios muerto, no es un ídolo, no es nadie hecho con madera, no es nadie hecho con cerámico. Él es un Dios vivo. Yo creo que esta fue otra marca en la vida de los 3 discípulos para su futuro en el ministerio. Y también en Hechos capítulo 9, versículo 3, por favor. Hechos capítulo 9, versículo 3. Encontramos a Saulo. Saulo, el que perseguía la iglesia. En Hechos capítulo 9, versículo 3, Saulo oye a Jesús por el camino de Damasco. Y leyendo por favor conmigo en versículo 3, aquí tenemos a este hombre muy feo, matando a cristianos, poniendo a los cristianos en el cárcel, destruyendo a las familias de los cristianos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, estamos hablando cerca de Saulo y su grupo, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, ¿qué pasó? Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien te persigas. Cosas contra el aguijón. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, puede ver la plática entre Saulo y Jesús. Una plática. Jesús hablando a este hombre malvado desde el cielo. Y este hombre incrédulo está escuchando la voz de Jesús. Y el Señor le dijo, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. A la verdad. Los hombres que estuvieron con Saulo en este momento oyeron a la verdad la voz de Jesús, mas sin ver a nadie. Entonces encontramos aquí que Saulo está escuchando la voz verdadera de Jesús. También sus compañeros están escuchando esta voz que salió de la nada. Y créame, para Saulo y para sus compañeros, cuando Dios habla, no hay una equivocación. No hay una equivocación. Aunque este grupo de hombres no conocieron a Jesús. Cuando Dios habla, hermanos, sabemos. Cuando el Creador nos habla, nosotros sabemos que es el Creador Dios. Y esta experiencia con esta gente, estoy seguro, marcó a todos para el resto de su vida. Pero más que todo, Saulo. Porque la práctica fue directamente a la vida de Saulo, que después cambió su nombre a Pablo. Punto número 2. A través de todo el Nuevo Testamento, encontramos a Dios hablando personalmente con personas de todas edades, desde jóvenes hasta adultos mayores.
¿Habla Dios con los hombres? La respuesta es sí. Dios habla con su voz. Dios tiene una voz. Dios tiene ojos. Dios tiene oídos, aunque la Biblia dice que Dios es espíritu. Dios oye, Dios habla, Dios siente, Dios es real, aunque Dios es espíritu. Hablando acerca de nosotros como cristianos, nosotros somos espíritus también. Yo soy espíritu, Amelia es espíritu, Bonifacio es espíritu, pero no podemos ver el espíritu porque estamos vestidos en carne. La carne es temporal. Este tabernáculo es temporal. Lo más importante vive adentro. Lo que cuenta vive adentro. Esa es la parte que se va al cielo. El cuerpo se queda aquí. Y por esta razón tenemos que desarrollar el hombre espiritual para ser personas espirituales. Entonces Dios habla con los hombres. Pensamiento número 1. Dios es real. Y aunque Dios es espíritu, Él habla, es interesante, en todos los idiomas del mundo. O yo pensé que Él habla en español. No, no puede ser. Dios habla en todos los idiomas. Él es Dios. Él creó los idiomas del mundo. Posiblemente en el cielo vamos a tener un idioma común, yo no sé. Número 2. Oír la voz de Dios audiblemente con los oídos naturales sí ocurre. Oír la voz de Dios audiblemente con los oídos naturales ocurre, pero no es común. Número 3. La Biblia nos da mucha evidencia de que Dios también nos habla a través de los sueños. Dios nos habla a través de los sueños, pero ahí un sueño puede ser un poco tramposo. Porque mucha gente no tiene el discernimiento de entender lo que está sonando. Nosotros tenemos sueños de parte de Dios, pero no sabemos cómo interpretar. Pero la gente dice, si Dios está dando algo en sueño, porque yo no tengo de revelación, yo no sé. Tal vez su desarrollo necesita más desempeño. Esta mañana, yo creo que los últimos 5 segundos de mi tiempo durmiendo, yo tuve un sueño. Yo voy a compartirle porque es algo muy fresco. Yo estuve en un hotel, en un traje con mi esposa, y posiblemente había un tipo de conferencia, algo, porque había otros pastores en este hotel, estábamos afuera en la grama, y cuando yo entré en la puerta, un pastor en traje me siguió, me llamó, yo le miré, él me dio una palabra del libro de Filipenses. En el momento que Él me dio esta palabra, yo sentí la unción de Dios tocando esta palabra. Tocando esta palabra, tocando. Yo sentí la presencia de Dios dando esta palabra vida. Y me desperté. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos experiencia en identificar la unción del Espíritu? Si no tenemos experiencia en reconocer cuando la unción o la presencia de Dios entra, no es posible que podamos perder la esencia de lo que Dios está haciendo en una visión o un sueño. ¿Es posible? Si no reconocemos cuando la presencia de Dios entra, entonces vamos a actuar como hombres naturales. Yo recuerdo que Jesús entró en un pueblo. La Biblia dice que la presencia de Dios estaba ahí para sanar a los enfermos, pero la gente por su incredulidad bloqueó la esencia de Dios. La Biblia dice que Jesús sanó algunas personas,
pero dejó el resto de las personas enfermas, porque la gente no podía identificar, ni quería conocer la presencia de Dios. ¿Cuál es el punto? Cuando nosotros vivimos como hombres naturales, como cristianos, créeme, van a perder mucha bendición, porque no puede captar cuando Dios entra o cuando Dios sale. Venimos a la casa de Dios con buen corazón, con ganas, pero el corazón es tan duro, el corazón es tan desinteresado en tener un encuentro con Dios que obviamente no va a hacer la conexión. Job 33, por favor. La Biblia nos da evidencia que Dios también nos habla a través de los sueños. Job capítulo 33, Dios nos habla a través de las visiones. Otra vez más, tiene que tener experiencia. No en todos los casos, pero muchas veces nosotros tenemos visiones y no sabemos de qué estamos mirando o por qué. Hay visiones que nos edifican, hay visiones que nos hablan, hay visiones que Dios nos da para todos o a veces solamente para la persona. Aquí en Job 33, versículo 15, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. La noche, cuando estamos durmiendo, cuando la mente ya está descansando, cuando supuestamente su cuerpo es tranquilo, no es para todos. Mucha gente no duerme bien porque no hay tranquilidad, pero más que todo, el espíritu está más despierto, más despierto. Nosotros hemos identificado visitaciones de demonios cuando estamos durmiendo. ¿Has experimentado visitaciones diabólicas cuando estás durmiendo? Vamos a ser honestos. ¿Cuántas personas han tenido una experiencia con un demonio cuando estaba durmiendo? Levanta la mano, vamos a ser honestos. ¿Encuentros con Dios en sueño? Yo sé que todos pueden testificar. Y por la razón de que yo tengo el micrófono, yo voy a testificar. Yo recuerdo que hace años estaba en un campo de fútbol y de repente había una fila de oración, tal vez de 300 personas. Y en este momento yo sentí una unción increíble, una unción poderosa. Y de repente en este sueño apareció Carmen González, la mamá de Jorge, con su toalla, con sus Kleenex. Solo ella y yo. En esta unción, 300 personas y yo estaba, pero la unción fue tan increíble, tan poderosa. Yo supe que nosotros estuvimos en la presencia de Dios y con un ungir y un ministro, Dios iba a hacer una obra en 300 personas y después me desperté. Ustedes pueden testificar de sueños, yo lo sé, pero Dios nos habla, nos enseña cosas en sueños, cosas que marquen nuestra vida para el futuro. También Dios nos habla a través de los ángeles, también su palabra, sus leyes. Dios nos habla a través de las convicciones del Espíritu Santo a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Sabemos. Dios nos habla a través de las palabras de una canción.
Pero si estamos cantando por cantar y no por ministrar o levantar nuestra fe, es una canción bien cantada nada más. En el centro de avivamiento no cantamos por cantar. No tocamos instrumentos por tocar instrumentos. Tenemos propósitos mayores. Tu fidelidad es grande. Había unción sobre estas palabras para tomar nuestra petición, donde necesitamos ver a Dios moviéndose. Tu fidelidad es grande sobre esta situación. Tu fidelidad es grande. En el nombre de Jesús, es cierto. Y ahí nosotros empezamos a inyectar la fe de Dios. Pero es porque sabemos cómo reconocer cuando Dios está poniendo su bendición sobre una canción. Dios nos habla a través de animales. ¿Qué? Sí. En Números capítulo 22, Dios usó un asna para hablar con un hombre. Entonces la Biblia dice, Números 22, 28, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo, puede imaginar, una vaca, un caballo, abriendo su boca, diciendo, Jorge, ¿extraño? Sí. Pero tenemos que ser personas estudiadas en las cosas de Dios, porque el diablo habló a través de una serpiente. Ahí es cuando y donde necesitamos reconocer la presencia de Dios, la unción de Dios, porque cuando esta asna habló con Balaam, él sabía quién estaba hablándole. Hermanos, somos criaturas espirituales. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Tenemos que sacar la bulla de este mundo de nuestra mente. Y también Dios nos habla a través de profecía. Hay profecías que llevan más unción que otras. Pero la persona que puede identificar la presencia y la unción o la cantidad de unción que Dios pone sobre una profecía va a determinar lo que es. En conclusión, Dios habla a los hombres. Esto es cierto. Vamos a considerar rápidamente los siguientes puntos. A veces Dios nos habla tan poderosamente en diversas maneras que no podemos equivocarnos en lo que está diciendo. A veces es tan clarísimo que no podemos equivocarnos en lo que Dios está diciéndonos. Sabemos, captamos, entendemos exactamente lo que quiere o necesita de nosotros. Aunque a veces no obedezcamos a esa comunicación, depende de nuestra reacción a ella. Número 2. Todos oyen la voz de Dios, pero no todos prestan atención a ella. La Biblia dice que nosotros podemos profetizar uno por uno. Terminamos con una sola persona dando una profecía. Él es el único que está escuchando a la voz de Dios, o si Él es el único que está participando, la respuesta tiene que ser que sí. ¿Y ustedes? La Biblia dice que podemos profetizar uno por uno. Entonces lo que yo estoy diciendo, o lo que yo estoy haciendo, es poniendo un reto en su vida espiritual para levantarse, para empezar a crear un apetito para ser criaturas espirituales más que buena gente que le gusta cantar. Número 3. Los oídos espirituales son desarrollados por la voluntad y el esfuerzo del que quiere ser sensible a las cosas de Dios.
Los oídos espirituales son desarrollados por la voluntad y el esfuerzo del que quiere ser sensible a las cosas de Dios. Ahora, ¿cuántas personas, no necesitan levantar la mano, cuántas personas quieren ser sensibles a las cosas de Dios? Hermano, es la única manera de vivir. Es la única manera de vivir. Número 4, los cristianos que pasen una buena cantidad. Escuchen bien. Los cristianos que pasen una buena cantidad de tiempo en oración, meditación en la palabra, adoración, ayuno y intercesión, terminarán siendo personas que guarden su hablar y que están atentos a la voz del Espíritu Santo. Gente que tiene el don carnal de hablar, normalmente está tan involucrada en hablar que no deja espacio para escuchar. Hablaba. Un día yo empecé a entender que la Biblia dice que no debemos hablar así. Es mejor poner en práctica el silencio. Porque yo voy a decirles que Dios les habla. Y cuando nosotros empezamos a identificar dónde se encuentra o en qué cosa encontramos la voz de Dios, esta va a ser una gran diferencia en cómo nosotros respondemos a la vida. Amén. Yo quiero 3 voluntarios para compartir de lo que he aprendido en esta enseñanza. Hermana, gracias. Bonificio. ¿Y alguien más? Una persona más. Hermano Fernando, ¿qué aprendiste? Buenas tardes, hermanos. Dios sabe que yo hoy venía muy triste. En mi corazón había mucha angustia, dolor, tristeza, muchas cosas, porque hemos estado pasando por bastantes cosas en el hogar, en la familia. Pero desde que el hermano al principio empezó la alabanza, desde entonces el Señor empezó a mostrarme, a hablar. Como decía el hermano pastor, todo depende de que abramos nuestro oído espiritual a la voz del Señor. El hermano que ministraba la alabanza decía: alabe al Señor con todo lo que tenga. Si no tiene cómo alabarle, dice, no sé qué trae usted hoy, yo no sé qué usted trae, pero lo que trae hoy, déselo al Señor. Dije yo traigo mucha tristeza, mucho dolor, angustia. Señor, aquí está. Mis lágrimas empezaron a fluir. Yo le entregué al Señor todo lo que traía. ¿Por qué? Porque empecé a escuchar a través del hermano la voz del Señor. Amén. Nuevamente el pastor con la palabra que el Señor le dio a él confirmó. Todo es de que abramos los ojos, los oídos espirituales. El Señor nos habla en todo momento, pero muchas veces como que no estamos conectados con Él y dejamos pasar muchas bendiciones que Él tiene en todo momento para nuestras vidas. Así es que yo hoy le entregué al Señor eso que traía y yo me voy confiando y creyendo de que en esta semana el Señor va a hacer grandes cosas. Amén. En mi ¿Está vida, escuchando? en mi casa y en mi familia. Amén. Muchas gracias. 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 Fernando,
¿Qué aprendiste de esta lección? Son impactantes los testimonios, de verdad. Y como decía el pastor, todos tenemos un testimonio que contar. A mí me impactó mucho la palabra de hoy, la de Hebreos. Hebreos es uno de mis libros favoritos y cuando dice Hebreos que Dios nos ha hablado de muchas formas y a través de tanto tiempo, ¿verdad? Y uno a veces se pone a pensar, es que si Dios me hablara a mí, ¿verdad? Es que si Dios abriera los cielos y yo escuchara su voz con mis propios oídos, pero estamos dejando pasar un montón de formas en las que Dios nos habla. Dios nos habla a través de la gente, Dios nos habla a través de los pastores, Dios nos habla a través de otros cristianos. Y a mí me impacta porque yo digo, ¿cómo es que tantas personas se han convertido sin ni siquiera haber escuchado la voz de Dios? Pero la Biblia en Juan 17 nos dice que cuando Jesús estaba hablando por sus discípulos, Él oró y Él dijo, y no oro solo por estos, sino por los que van a creer por la palabra de estos, ¿verdad? Él no dijo los que van a creer cuando yo les hable, Él dijo los que van a creer por la palabra de estos. Entonces nosotros no debemos despreciar ni la voz que nosotros escuchamos de otras personas, ni nuestra propia voz, la voz que Dios ha puesto dentro de nosotros para que nosotros hablemos a otras personas. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en Juan el Bautista. Él era un hippie, era una persona que tenía rastas en su cabeza, era una persona que andaba vestida de cuero, comía grillos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a arrepentirnos por la palabra que alguien de la calle venga con rastas aquí a esta iglesia, que no tenga traje, que venga con caites, ¿verdad? En lugar de eso, ¿estaríamos dispuestos nosotros a escuchar la voz de Dios a través de esa persona? ¿O pondríamos un bloqueo, como decía el pastor, solamente porque esa persona no cumple con nuestros estándares de lo que nosotros creemos que es la voz de Dios? Entonces tenemos que estar más abiertos a cuando Dios nos habla a través de muchas maneras y de muchas personas. Amén, amén. Amén.